habíamos visto que si yo quiero hacer una integral de alguna función, lo importante era encontrar la antiderivada. Esta, esta antiderivada, bueno, no es la única, puede haber varias antiderivadas. La derivada de esa función g tiene que ser la función f que yo quiero integrar. Entonces habíamos comentado que lo importante entonces en el cálculo integral es hallar métodos para encontrar esa antiderivada. Algunos eran sencillos, por ejemplo, eran las fórmulas directas de si yo conozco que lo que me están presentando es derivada de otra función. Por ejemplo, si yo tuviera la función 3x cuadrada y yo quisiera integrarla, yo sé que hay una función que al derivarla me da 3x cuadrada, que es x cúbica. Si yo tomo x cúbica y la derivo, me da 3x cuadrada, entonces esta integral es x cúbica. Y le agregan esta constante de integración. Teníamos eso, si yo veía la derivada, entonces conocía la integral. Por ejemplo, si me dan 1 entre 2 raíz de x, yo sé que hay una función cuya derivada es 1 entre 2 raíz de x, que es la raíz de x. Sí, entonces yo ya tendría una forma de encontrar antiderivadas. Luego están las fórmulas directas, las de las funciones elementales. Si yo tengo la integral del diferencial, esto es x. Si tengo la integral de una constante, es la constante por x. Si tengo la integral de una potencia, a la potencia le tengo que sumar 1 y dividirlo entre ese mismo número, excepto cuando n es menos 1. En ese caso, la integral de menos 1, que es igual a 1 entre x. Yo sé que el logaritmo tiene su derivada 1 entre x, entonces esto es logaritmo. Sí, entonces esa es otra integral. La integral de la exponencial es ella misma. La integral de seno es menos coseno. Y la integral de coseno es el seno. Entonces, estas son las integrales que nos tenemos que saber de memoria. Los demás métodos de integración lo que van a hacer es alguna manera de podernos llevar a una de este tipo. Y son los que vamos a trabajar. Bueno, voy a ver tantito por si tienen que copiar algo. Ahorita hacemos algunas integrales. Les digo, lo malo de las integrales es que no hay un método que nos funcione siempre. Cualquier modificación que le hagamos puede cambiar nuestro método de integración. Vamos a ver algunos métodos de integración. El primer método de integración es la integración directa. Sí, por ejemplo, esta integral de x cuadrada menos x más 3. Cuando yo tengo una integral, por ejemplo, de esto, de un polinomio, lo único que tengo que hacer es ir de uno en uno y hacer esas integrales. Entonces, yo tengo aquí x cúbica, entonces es una potencia, x a la n. La integral de una potencia es sumarle 1 a la potencia y dividir entre ese número. Entonces yo tengo x cuadrada, entonces yo tengo que subir 1, sería x cúbica, y dividirlo entre ese número. Luego va un menos, pues pongo un menos, yo tengo x, esta x está a la potencia 1, si le sumo 1 sería 2, y divido entre ese mismo número, y la integral de una constante es la constante por x, o por la variable, aquí puede cambiar la letra, entonces aquí quedaría más 3x, y agregamos una constante al final, que sería nuestra constante de integración, y así quedaría nuestra antiderivada.
No sé si hay alguna duda con estas. Son las más sencillas. Las integrales directas es nada más que encuentre la función. De hecho, las únicas que se pueden integrar directas son estas. Entonces, cuando yo tenga funciones de esas, de las elementales, pues simplemente pues, lo que aparezca. Cualquier modificación que tengamos, igual que cuando hacíamos derivadas, si yo tenía una modificación, teníamos que recurrir ya sea a la derivada de una multiplicación o regla de la cadena, cosas así. Aquí pasa lo mismo. Si yo tengo cualquier función que no sea elemental, tengo que recurrir a algún método de integración, no lo puedo hacer de manera directa. Por ejemplo, si me dan la integral de e a la x menos la raíz de x, esta x yo la puedo ver como x a la 1/2. Aquí no he hecho la integral, solamente la estoy reescribiendo. Y ahora sí podemos proceder a hacer la integral. La integral de la exponencial es ella misma. La integral de x a la 1/2 es 1/2 más 1, son 2 medios más 1/2, 3 medios. Sería a la 3 medios entre 3 medios. Sí, y ya tendría mi antiderivada. Pero cualquier cosita que le modifiquemos, por ejemplo, si le ponemos un menos al exponente, ya no se puede hacer de manera directa. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer métodos de integración. Aquí ya nada más faltaría simplificarlo para que se vea bonito. Aquí se hace el sándwich, entonces el 2 queda arriba. X a la 3 medios ya la puedo ver como x al cubo, raíz cuadrada de x al cubo. Lo puedo ver como x por la raíz de x. Sí, y el 3 medios, le ponemos uno acá, la x por el 2 y el 3 por el 1 va abajo. Por eso me queda 2/3. Siempre que tengan una fracción abajo, lo que está hasta abajo pónganlo arriba y ya queda simplificada. ¿Sí? La firman y ya quedaría su antiderivada. Esas son las integrales directas. Desafortunadamente son las que menos aparecen. Sí, es muy difícil que algo sea así nada más directo y ya. Y entonces vienen lo que son los métodos de integración. El primer método de integración es la integración por sustitución o cambio de variable. El método de sustitución proviene de la regla de la cadena. Sí, es lo contrario de la regla de la cadena. Pero en esencia lo que tienen que hacer es, siempre que tengan una función que no es elemental, lo primero que tienen que intentar es hacer una sustitución. Yo voy a tener aquí una integral de una función que está compuesta. Pero para poder hacer esta integral, aquí aparece la derivada de lo de acá adentro. Recuerden la regla de la cadena. Si ustedes tienen algo compuesto, por ejemplo f compuesto con g, y lo derivan, esto les da la derivada de f en g por la derivada de g. Sí, es la regla de la cadena. Si ustedes tienen una función compuesta y la derivan, les da la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. La derivada de f es lo que nosotros estamos llamando f minúscula, y f mayúscula sería la antiderivada. Entonces, si yo quisiera tener esto, yo tendría que tener aquí f minúscula compuesta con g por la derivada de g, y esto me daría la f mayúscula, la antiderivada. Sí, recuerden que si sacamos las integrales, el teorema fundamental nos dice que es lo contrario. Obviamente se ve media extraña ahí, lo vamos a entender con algunos ejemplos.
Pero esto es lo inverso a lo que me está diciendo la regla de la cadena. Por ejemplo, que yo tuviera que hallar la integral de 2x que multiplica a x cuadrada menos 1 al cubo. Yo quisiera encontrar esta derivada. ¿Sí? Entonces, yo lo que necesito es hallar mi función g y que aparezca mi derivada de g. Entonces, se hace una propuesta. Esa función g le voy a llamar u. Podría ser, por ejemplo, esto. Entonces, yo tendría aquí u elevado al cubo. Ahora yo lo que necesito es tener la derivada. Si yo derivo esto, la derivada de esto es 2x por el diferencial de x. Entonces, si u es x cuadrado menos 1, el diferencial es 2x por el diferencial de x. Y resulta que, por cómo estaba escrito esto, ese 2x diferencial de x aparece aquí. Entonces yo puedo reescribir mi integral como este 2x diferencial de x, esto de aquí, se llama du. Entonces le pongo du. Y esto que está en el paréntesis es u y está elevado al cubo. Y entonces hice un cambio en las variables que pasaron de una integral media extraña que decía 2x por x cuadrado menos 1 al cubo diferencial de x a una que dice solamente la integral de u cúbica por el diferencial de u. Y resulta que esta sí ya es elemental. Entonces la integral de esto es u a la 4 entre 4. Y yo ya hice la integral. Pero la integral original me la preguntaban con x. Entonces lo único que tengo que hacer es regresar el valor de u, que es este. Quedaría finalmente u, que es x cuadrada menos 1, a la 4 entre 4, y agregamos una constante. Y entonces así es como se hacen las integrales por sustitución. No es la única manera de hacer la integral por sustitución. Existen otras formas de hallar esas sustituciones. La más sencilla es hacer una propuesta de quién va a ser u y despejar la x para tener quién va a ser de x. Sí, el chiste es tener nuestra x y nuestro diferencial de x para hacer la sustitución. Sí, por eso se llama método de sustitución, porque pues, es agarrar, proponer un cambio de variable y hacer las sustituciones respectivas. Entonces, este es el método de integral por sustitución. No es sencillo hacer las sustituciones, es muy fácil no saber por dónde empezar, porque no hay una regla que nos diga, si tienen esta forma, la u tiene que ser esto. Un poquito la experiencia nos dice que las u tiene que ser lo que está dentro de una raíz o lo que está en el denominador, lo que está abajo. Sí, conviene muchas veces que este sea la u. Pero no siempre funciona. A veces hay que completar. Por ejemplo, si yo quisiera hacer esta integral, la integral de e a la 2x, ya no es elemental. La única que nosotros conocemos de hacer con la e es e a la u o e a la x, la integral que es la misma. Entonces yo tengo que poner forzosamente una u en el exponente. Entonces u tiene que ser 2x para que al cambiarlo aquí me dé e a la u. Pero yo necesito el diferencial de x. Para ese diferencial de x yo puedo proceder de dos maneras: despejar la x y derivarla, o derivar esta expresión y después despejar el diferencial. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida. Si yo derivo esto, la derivada de 2x es 2 por el diferencial de x.
Bueno, resulta que aquí me falta un 2 entonces. Este 2 no aparece aquí, ¿sí? Ni aquí ni acá. Entonces, como ese 2 no aparece, pues lo tengo que poner. Pero si yo le pongo un 2 multiplicando para que esté el 2x, también tengo que poner un 2 dividiendo para que sea lo mismo y no me afecte nada. Y entonces aquí yo ya tendría la integral que requiero. Aquí tengo una constante, la constante se puede sacar de la integral y aquí me queda e a la 2x por 2 de x. No he hecho la integral, esto nada más es prepararlo para el diferencial, para el cambio de variable. Bueno, este e a la 2x se llama e a la u, que 2x es u, y 2 de x es diferencial de u. Esto de aquí es el du y este de acá es la u. Y ahora sí, la integral de e a la u es ella misma, entonces me queda ella misma. Y regreso la u, que es 2x, entonces me quedaría un medio e a la 2x más una constante. Y ahí quedaría nuestra integral. ¿Ninguna duda? Ok, vamos a ver alguna del libro. A ver si hay alguna. Por ejemplo, esta está más fea. La integral de 2x más 1 entre la raíz de x más 1. Por ejemplo, si me piden una integral así. Entonces, generalmente u es lo de abajo. Perdón, dejen quitar el de x, es nada más lo de abajo. Y yo tengo que hacer la sustitución. El problema aquí es que yo necesito el diferencial de x, necesito la x, necesito hacer los cambios que se necesiten aquí. Entonces, lo recomendable, este es otro método para hacer la sustitución, es despejar la x. O sea, yo hago la propuesta de u y lo segundo es despejar la x. Entonces voy a despejar la x de aquí, la raíz la paso con un cuadrado. El 1 lo paso restando y me quedaría que x es igual a u cuadrada menos 1. Entonces son los tres pasos que se necesitan para hacer una buena integral por sustitución. Mi propuesta de u, mi despeje de x y derivar esto. El diferencial de x entonces sería la derivada de lo de la derecha de u cuadrada es 2u, la derivada de menos 1 es 0 por el diferencial de u. Y esto se sustituye en cada parte de esta expresión. Donde está la x pongo x, donde está la raíz pongo u y donde está el diferencial pongo lo que me salió aquí en el diferencial. Entonces sería 2x más 1, sería 2 por x más 1. Y pongo mi x. Abajo tengo la raíz que se llama u. Y de x se llama 2u de u. Sí, y de hecho así se pueden hacer todas las que son por sustitución. Sí, y aquí ya simplifico. Esta u se cancela con esta u. Este 2 multiplica todo lo de acá, entonces quedaría 4 por u cuadrada menos 1 más 2 por 1 2. Me queda 4 por u cuadrada menos 4 por 1 4. Menos 4 más 2 y menos 4 más 2 es menos 2, entonces de una vez ponemos el menos 2.
menos 2 y el diferencial de u que va al final. Y esto es lo que tengo que integrar. Y ahora sí, puedo hacer la integral de manera directa. La integral de u cuadrada es u cúbica entre 3, entonces quedaría 4u cúbica entre 3. Y la integral de una constante es la constante por la variable. Ya está hecha la integral. Y lo único que tengo que hacer es regresar quién es la u. Entonces me quedaría 4 tercios de u cúbica. La u es raíz de x más 1. Esto al cubo, ya sea así o el cubo aquí adentro. Menos 2 y la u que es raíz de x más 1. Y entonces así me quedarían mi integral. Ya nada más lo firmamos. Sí, este es el método de... Bueno, con este método siempre salen cuando es por sustitución. Nada más que es un poquito más tardado porque necesito u, x y diferencial de x. Por ejemplo, en el anterior, en este, chequen que lo que nos salió. Voy a ponerlo aquí. Esto es lo que nos sale. Dejen borrar todo. Y lo vamos a hacer con ese método para que vean que es igual de sencillo. O sea, se hace la propuesta primero de quién va a ser u. U dijimos que era 2x. Despejamos la x. Sería un medio de u. Pasa el 2 dividiendo. Y solamente derivamos. La derivada de un medio de u es un medio por du. Entonces se hace la sustitución. 2x se llama u y el diferencial de x se llama un medio de du. El un medio se saca y ya queda la integral. Un medio y la integral de la exponencial que es ella misma. Solamente regresamos quién es u y firmamos nuestra integral y nos da exactamente lo mismo. Esta es otra forma. Este funciona un poquito más, pero es más tardado, pero más seguro. De que tengan siempre quién es u y de ahí despejan. Pero algunas, por ejemplo en esta, aquí no me conviene despejar la x porque me va a quedar con raíces. Dos casos importantes que necesito aprenderme para la integral por sustitución porque nos van a aparecer muchísimo cuando yo haga integrales cuando están aplicadas. Aparecen mucho, pero les digo, no es necesario profundizar demasiado. Son los siguientes casos. Cuando ustedes tengan una función que es casi lineal, perdón, que es casi elemental. Por ejemplo, tenemos las potencias. O sea, x a la n es una elemental. Cuando ustedes tengan cosas así, a este se les conocen como integral de sustituciones lineales. Es decir, donde la u va a ser ax más b, una función lineal. Lo único que tienen que hacer es, yo tengo aquí u a la 5, donde la u es 2x más 3, es una lineal. Entonces cuando tengan que hacer esto, porque siempre que deriven esto nos va a quedar solamente la a. Entonces esta a tiene que pasar dividiendo. Y lo único que tenemos que hacer es tomar esta, hacer la integral normal, 5, entonces quedaría 6, entre 6, y dividir por el coeficiente de la x. ¿Sí? Entonces ya nos quedaría esto entre 12. Eso hace las integrales muy rápido. Por ejemplo, que les dé 1 entre 4x menos 3. Si yo tengo 1 entre u, yo sé que eso es logaritmo de u. Entonces aquí me quedaría siempre logaritmo de u y solamente divido n entre el coeficiente de la x. Por ejemplo, la integral de el coseno
de x menos 3. Yo sé que la integral de coseno es seno, entonces sería seno y dividido entre el coeficiente de la x, que es 1. Sí, o sea, este caso queda igual. Sí, ya está ahí mi integral. Y estas son las sustituciones de cosas lineales. Y estas son muy sencillas, entonces apréndanse siempre, por ejemplo, estos casos. Sobre todo ese de 1 entre 4x menos 3. Es 1 entre cualquier cosa, pues es logaritmo de esa cosa y nada más tienen que dividir entre el coeficiente de la x. Lo único aquí es que solamente funciona con formas lineales. No se vale, por ejemplo, que tenga, o sea, si yo tengo x más 1 al cuadrado, esto pues yo sé que es x más 1 al cubo entre 3 dividido entre el coeficiente de la x, que es 1, ya quedaría así. Pero si yo aquí tengo un cuadrado, por ejemplo, ya no se puede hacer esto. Sí, entonces, esta es una de las que nos tenemos que aprender. O sea, si de repente tienen que el costo marginal es, no sé, q cuadrada menos 1 entre q más 1, y les piden la función de costo. Entonces la función de costo es la integral del costo marginal. Sería la integral de q cuadrada menos 1 entre q más 1. La integral de q cuadrada es q cúbica entre 3, menos, y la integral de 1 entre u es logaritmo de u. Para no perder tiempo haciendo las integrales. Más una constante, que en este tipo de funciones esa constante generalmente es el costo fijo. Sí, entonces así quedaría cuando se hace la integral de una función lineal. Y otra que hay que tener muy presente, cuando ustedes distingan que arriba está la derivada de la de abajo, esta integral siempre va a ser el logaritmo de la de abajo. Por ejemplo, que tengan la integral de x cuadrada menos 3 y arriba tengan 2x. ¿Sí? La derivada de x cuadrada menos 3, si yo aquí hago una sustitución, yo tendría u igual a x cuadrada menos 3. Y si yo derivo, me queda 2x de x, que bueno, es lo de arriba. Entonces siempre que tengan esto, cuando arriba esté la derivada de lo de abajo, es el logaritmo de lo de abajo, sin más. Sí, siempre que arriba esté la derivada de lo de abajo, es el logaritmo de lo de abajo. Por ejemplo, yo sé que la derivada de seno es coseno. Entonces si yo tengo este coseno entre seno, entonces es el logaritmo de la de abajo. ¿Sí? Coseno entre seno, no sé si recuerden, en la prepa esto es la cotangente. Entonces es una forma de encontrar la integral de la cotangente. La integral de la cotangente es el logaritmo del seno. Pero bueno, esto ya no aparece en economía, no les aparecen estas funciones. Esta es la integral por sustitución o cambio de variable. Entonces, aquí ya resumiendo, son 3 puntos importantes. Es cuando tenga que hacer una sustitución, hagan una propuesta de u. Primer paso, proponer u. Segundo paso, despejar x. Y tercer paso, sacar el diferencial de x. Este es el que mejor funciona. Y ya se hacen las sustituciones. Donde está u, pongo u. Donde está x, pongo x. Y donde está de x, pongo lo que me salga. Segundo, que yo tenga formas lineales. La integral de cualquier función pero esta u tenga forma lineal.
Entonces aquí la integral es la integral de la f, que sería f mayúscula, y solo dividir entre el coeficiente de la x, es el otro caso. Y el tercero, siempre que arriba tengo la derivada de lo de abajo, va a ser el logaritmo de lo de abajo. Son las tres que más me van a ayudar para hacer integrales por el método de sustitución. Entonces, hacer la sustitución directa o ver si yo tengo la integral de algo que tiene una composición lineal o tengo que la derivada de abajo está arriba. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Espero que no. Y el otro método que se va a ver es el método de la integración por partes. Son los únicos métodos que vamos a ver: integral por sustitución y la integración por partes. Son sustituciones al final de cuentas. O sea, hay que decidir quién es nuestra u y ver cómo escribirlo. En el de caso de por partes, aquí yo tengo que poner dos funciones, u y b. Y esto es lo contrario a la regla de la multiplicación. Si yo tengo la regla de la multiplicación, si yo tengo u y b y yo derivo una multiplicación, recuerden que es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, si yo integrara esto, el teorema fundamental me dice que la integral y el diferencial se cancelan. Y entonces este último de acá lo pasamos restando. Este lo voy a escribir primero, entonces me va a quedar la integral de u de b es igual a, este va a pasar restando para allá, entonces me va a quedar v menos la integral de b de u. ¿Sí? Esta es la fórmula de la integración por partes. Entonces la integral de u de b es u por b menos la integral de b de u. Aquí lo que se trata de hacer es hacer unas sustituciones. Si yo veo que algo aparece multiplicado, hacer unas pequeñas sustituciones para u y el diferencial de b, tratando que esta función aquí, este método, de hecho los métodos de integración no nos resuelven las integrales, solamente las reescriben. Entonces yo lo que espero es que al reescribir mi integral, esta se vea más sencilla de resolver. Entonces aquí también, si yo aplico el método de integración por partes, no estoy resolviendo la integral, solamente la estoy reescribiendo, esperando que esta segunda integral de la derecha esté más fácil. Igual acá, si yo hago una sustitución, la sustitución no me resuelve la integral, sino que me la escribe de una manera más sencilla, es decir, me la escribe de una manera elemental para poder resolverlo. ¿Sí? Se hace el cambio de variable, o sea, yo tengo esta integral fea, hago cambios de variable para llegar a esta. Es decir, el método no me resuelve la integral, solamente la reescribe, esperando que esa nueva integral que quede sea elemental. Pues, lo mismo ocurre con la integración por partes. La integración por partes no me resuelve la integral, solo la reescribe esperando que esté más fácil. Por ejemplo, que me pidan integrar x que multiplica a la exponencial. Sí, entonces yo aquí tengo una multiplicación, pues no sé cómo integrar esto. No hay una regla para la integral cuando se está multiplicando, a diferencia de la derivada, que es primera por derivada segunda, segunda por derivada de la primera. En las integrales no existe eso. Entonces yo tengo una multiplicación, entonces lo que me conviene es tener dos funciones. Recuerden, la fórmula es: solo un día vi un valiente soldado vestido de uniforme. Sí, es la forma de que la pueden recordar.
¿sí? Una mnemotecnia para que no se les olvide. Solo un día vi un valiente soldado vestido de uniforme. Algunos en la prepa les dicen que vieron una vaca vestida de un unicornio. Pero bueno, esta es nuestra formulita. Entonces yo necesito una U y una diferencial de B. Necesito U y necesito el diferencial de B. Entonces, en la U yo tengo que poner una función de estas dos. El diferencial de B va a tener que tener el de X. Una de estas dos funciones va a ser la U. Y yo lo que espero de esa U es que al derivarla se simplifique. Y una, por ejemplo, sería la X, porque al derivar la X se simplifica porque queda con potencia más pequeña. También podría ser la exponencial, porque al derivar la exponencial es ella misma, entonces aquí no habría ningún problema con quién es la U. Pero en el dB yo necesito una función que sea fácil de integrar, porque yo necesito B. Con esta U yo voy a obtener du, y con esta dB yo tengo que encontrar B. Entonces yo necesito que esta sea fácil de derivar y que quede más sencilla. Y se simplifique. Y de este dB yo necesito una que sea fácil de integrar. Sí, si aquí pongo una difícil de integrar, pues me quedo con las mismas. Entonces, en este caso me conviene que el polinomio sea la X y exponencial X de X sea el dB. Ahora, derivo, si U es X, entonces du es de X, y la integral de la exponencial es ella misma. Entonces ya tengo quién es U, quién es B, quién es de U, quién es de B. Entonces yo aquí tengo la integral de U por dB. Esto es U y esto es dB. Entonces la formulita me dice que entonces esa integral es igual a U por B menos la integral de B por du. U por B menos la integral de B por du. B por du. Sí, entonces no resolví la integral, solamente la escribí de nuevo, pero la ventaja es que esta integral está más fácil que esta, porque aquí ya nada más tengo una exponencial y yo sé que la integral de la exponencial es ella misma, y entonces me quedaría, esta sería nuestra integral. ¿Okay? Integración por partes. Vamos a ver algunas del libro. Por ejemplo, aquí la integral de x cuadrada por el coseno de x. Entonces también tengo que poner nuestra u, nuestro diferencial. Cuando tengan expresiones de este tipo, aunque no hay un método que siempre funcione, sí es un poquito más fácil si la u es... Yo tengo en funciones, por ejemplo, yo tengo polinomio. Aquí tengo polinomio y trigonométrica. Un polinomio y una trigonométrica. ¿Quién escoger como U? Hay una mnemotecnia que se le conoce como la mnemotecnia ILATE. Que la I es funciones inversas. Por ejemplo, arcoseno, arcocoseno. L son los logaritmos. A son las algebraicas, que también son los polinomios. O sea, ahí están incluidos. T son las trigonométricas.
y la E son las exponenciales. Entonces generalmente funciona en ese orden. Si yo tengo un polinomio y un coseno, o sea, una algebraica y una trigonométrica, como la algebraica está antes, me conviene que la U sea la algebraica y la trigonométrica el diferencial. ¿Sí? No siempre funciona, pero la mayoría de veces me va a permitir hacer una buena simplificación. ¿Sí? Casi nunca utilizamos las inversas, pero si tenemos logaritmos, algebraicas, todo eso, depende de lo que aparezca. La primera que aparece ahí del ilate es la que yo tengo que proponer como U. Entonces en este caso la U sería x cuadrada y el dB sería lo demás, coseno de x diferencial de x. Entonces la U se deriva, la dB se integra, la integral de coseno es 0, porque la derivada de seno es coseno. Y entonces ya tengo para hacer la sustitución. Así es. Mi sustitución sería igual entonces a U por B menos la integral de D por DU. Y bueno, ya está más sencilla que la primera, aunque todavía no se puede resolver. Todavía tengo otra vez una multiplicación, 2x y seno de x. Entonces volvemos a hacer una integral por partes. De nuevo, este sería la U y este sería el diferencial. Entonces la U sería 2x y dB sería seno de x diferencial de x. Volvemos a derivar. Du sería 2 y B sería la integral de seno, que es menos coseno. Y vuelvo a hacer la sustitución. La primera parte pasa igual, x cuadrada seno de x menos, y luego esta integral que se hace por partes, U por B menos la integral de B por DU. Simplificamos un poquito. Menos por menos más. Menos por menos más. Y este menos menos. Saco el 2. Y ya tengo ahora una integral de coseno que ya es elemental. Y la integral de coseno es seno. Sí, entonces ya aquí ya finalizaríamos. Chequen que no se ha resuelto la integral en este paso, se simplificó, no se resuelve aquí, se simplificó. Hasta en este último es donde se va a resolver. La integral de coseno es seno, entonces me quedaría x cuadrada, seno de x, más 2x coseno de x, menos 2, y la integral de coseno es seno. Y aumentamos una constante de integración, eso siempre se aumenta hasta el final. Entonces, como pueden ver, no es sencillo este método, pero serían los dos únicos métodos que vamos a ver. Entonces no se preocupen tampoco así mucho. Ya cuando los veamos aplicados, que sería el jueves, ya veríamos los últimos. El sábado una pequeña tarea que va a estar muy cortita, y el lunes el último parcial, o ya nos toca el final, ya ni me acuerdo. Sí, pero bueno, si ya nos tocará el lunes el final, entonces el sábado sería una pequeña actividad que contará como examen, aunque este examen va a tener un valor mucho menor que los anteriores, debido a que es pues se vio muy sencillo. Sí, estos son los métodos. Otra forma de hacer esto, les voy a enseñar otra, es más sencilla, no funciona siempre, pero en estos casos, en algunas sí nos va a poder servir bastante. Se le llama el método de las diagonales. Por ejemplo, quieren integrar x cuadrada coseno de x, para no hacer tanto,
yo tengo que poner mi función a derivar y mi función a integrar. Voy a derivar x cuadrada y voy a integrar coseno de x. Entonces yo lo que tengo que hacer es esta derivarla hasta que me quede 0. ¿Sí? La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 2 es 0. Y acá integro. La integral de coseno es seno, la integral de seno es menos coseno, y la integral de menos coseno, la integral de coseno es seno, entonces sería seno. Después lo que tienen que hacer es tomar las diagonales, así, que las que bajan, y son los que van a aparecer multiplicados. Los signos, aquí está asociado un más, aquí un menos, aquí un más. Entonces lo que tengo que poner, signo, este por este, signo, este por este, signo, este por este. ¿Sí? Y ya simplificado sería nuestra integral. Menos por menos más, menos por menos menos, y aquí sí quedaría nuestra integral de esta función. Más sencillo del que el otro método, pero no siempre funciona, porque a veces aquí la que se deriva no nos llega a 0. Pero en las que vamos a practicar, pues posiblemente ahí los podamos resolver. Les digo, la siguiente clase vemos los ejercicios aplicados. Ustedes ya recibieron algunos videos que muestran algunas aplicaciones de la integral, por ejemplo, para sacar valor promedio de una función, para sacar inventario promedio, para sacar excedente de consumidores y productores. Entonces ya nada, lo único que nos va a faltar ahorita es aplicarlo. No sé si tengan una duda hasta ahorita, que sería todo lo que veríamos hoy. ¿Alguna duda? ¿Ya se durmieron? No, profe. Es que fue mucho, profe, y pues nos quedamos impactados.